Esta será una ruta muy diferente a lo que estoy acostumbrado. Además que porque empecé a hacer trekking hace menos, o hace como un mes más o menos. Pero allá en Santiago, ¿no? En Agua de San Ramón. Ah, que diga Aguas de Ramón. Ahí hago trekking generalmente. Y este paisaje es sumamente diferente, desértico, ¿no? Así que bueno. Y altura. Ahora vamos a subir de 500 metros a un poco más de 900 metros en un trayecto más o menos corto. Entonces vamos a ver cómo responde mi cuerpo a esto. Me perdí, salí un poco de la ruta, así que me estoy devolviendo. No es tan fácil, miren, ahí me salí, todo eso. No es tan fácil seguir una ruta sin un sendero fácil de reconocer, ¿no? Pero bueno, ya estoy empezando a notar la altura. ¿Y llevo cuánto? Estoy a 582 metros. O a 632, no lo sé. No sé muy bien leer todavía Wikiloc. Pero bueno. Allá vamos. Subiendo. Allá se puede apreciar un poco la altura, ¿no? No subió mucho. Y ya me siento cansado. Pero bueno. Miren esta roca. Hermosa roca. Bueno. Ya estoy casi en la mitad de la ruta. Una ruta corta, pero con una pendiente muy empinada. Hoy estoy a 600, ¿cuánto? 632 metros de altura de nivel del mar. Y descansé un poco. Tuve que parar para poder tomar un poco de agua. Aquí se ve una vista del valle de Utah, que se ve muy lindo a lo lejos. Y eso. Así que tomo un poco de agua y continúo. Les comento que esta zona es conocida por tener geogrifos. Hasta el momento no he visto. Bueno, vi algunos en el camino que se veían en los cerros a lo lejos. Ahora no he visto ninguno, sí he visto muchas huellas. No sé si eran de motos, de típicas esas motos chicas o de 4 ruedas que la gente usa, pero no he visto ningún geogrifo. Geogrifo, ahí está. No he visto ningún geogrifo.
parte de la pendiente, quiero mostrar que la arena se va deshaciendo a medida que vamos pisando, lo cual le da un poco más de complejidad, porque uno se va resbalando, así que hay que tener cuidado. Está bueno traer estos pantoncitos de trekking, que son precisamente para estas condiciones, ¿no? Pero aquí vamos a ver la vista que tenemos ahora. Se ve aún más el valle de Utah. El camino cada vez está más empinado y más resbaloso, mucha arena, pero voy avanzando con mucho cuidado, ya bastante cansado, la verdad. Este camino, o sea, esta ruta es cortita, no llegan a ser 2 kilómetros, pero el desafío está en las pendientes y en el tipo de terreno que prácticamente son cerros de arena. Así que, bueno, aquí vamos avanzando. La primera vez que hago trekking en el desierto, sin duda es muy distinto a lo que estaba acostumbrado allá en Santiago, ¿no? Pero está muy bueno. Voy a ver si me estoy desviando mucho de la ruta o si voy bien. Bueno, ya llevo prácticamente un poco más de una hora caminando. La persona que subió esta ruta a Wikiloc la hizo en 37 minutos, ya no sé cómo. Debe tener harta práctica en este tipo de ambiente, ¿no? Lo que yo ya estoy estoy apenas, pero bueno, un par de
más de rutas parecidas a esta, yo creo que podría acostumbrarme sobre todo al cambio de altura y a este clima desértico. Voy a comenzar a bajar. Sí, por acá yo creo que está bien. Ahí puede ver a lo lejos más montaña, el valle de Utah, que desde aquí se comienza a apreciar que realmente es como un oasis en medio del desierto, ¿no? Una franja verde. Ahí es donde hay plantaciones de fruta, verdura que consumen en la ciudad de Arica y en otras ciudades también. A veces en el propio Santiago he visto cosas que dicen que vienen del valle de Utah. No recuerdo qué en este momento, pero bueno, es realmente un oasis en el desierto. Así que ahora voy a empezar a hacer la bajada. Próxima semana, no sé si vengo para acá de nuevo para completar la ruta. Hay harto que subir aún, pero yo aún estoy comenzando en esto del trekking y comencé a los 44 años, ¿no? Ahora ya voy a tener 45, así que tengo que ir tomándomelo de forma ligera para ir mejorando la condición física. Así que bueno, ahora voy a comenzar a bajar. Sigo bajando por la duna. Estoy haciendo la técnica del zigzag. No bajo de frente, sino que voy bajando de costado hacia un lado, después bajo de costado hacia el otro lado. O sea, no tan costado, pero sí un poquito diagonal, ¿no? Aquí sirve bastante los bastones para ir frenando y teniendo mejor soporte. Y bajar siempre es más rápido. Les recomiendo venir bien temprano. Yo vine un poco tarde, ya como a las 8:20 comencé a subir. Y ahora que son pasadas las 9:30, el sol ya está pegando fuerte. Así que si pueden venir más temprano, sería ideal. Yo voy a intentar la próxima vez salir, ojalá salir de la casa a un cuarto para las 7, algo así. Ahí seguimos bajando. En toda la cantidad de piedra que hay acá.
Uno de mis sueños siempre ha sido encontrarme un fósil o un pedazo de meteorito, no sé. Lástima que no sé cómo reconocerlo. Ni idea de cómo encontrar nada de eso. Si ustedes saben, tienen algún dato de cómo aprenderlo, se lo agradecería. Y ahí vamos bajando, y el valle de Utah se ve cada vez más grande. Mi auto estacionado a lo lejos también lo veo un poquito más grande, no parece tanto un autito de juguete. Aquí yo creo que me salí de la ruta que había puesto la persona en Wikiloc. Totalmente me salí, ¿no? Pero bueno, al subirla intenté respetar la ruta. Me encantó la ruta, muchas gracias. Les voy a dejar el link a esta ruta en Wikiloc en la descripción del video. Y buscaré otras rutas. Si ustedes saben de otras rutas por acá cerca de Arica que sean ojalá parecidas a esta me gustó bastante. Tenía mis dudas al comienzo porque como he ido a hacer trekking solamente a parques nacionales y cosas que las rutas, la huella o el camino está súper bien definido, entonces tenía mis dudas de hacer rutas de Wikiloc porque no están tan fáciles, ¿no? O sea, no sé si fácil la palabra, pero no son tan oficiales, por así decirlo. Pero después de esta me voy a atrever a seguir haciendo rutas de Wikiloc, las voy a ir compartiendo con ustedes, dando mis comentarios al respecto, mostrando la ruta por si acaso otras personas quieren hacerla para que la hagan, obviamente. Y así que si saben de alguna otra ruta me la ponen ahí en los comentarios y veo si me animo de ir a hacerlas también. Lo que me gusta de hacer trekking es como que cada trekking es una mini aventura, ¿no? Es romper la rutina del día a día, ir a darse la oportunidad de vivir una aventura y volver a tu día a día. Eso es algo que me ha gustado mucho de hacer trekking. No es como ir al gimnasio, que uno va, hace siempre lo mismo, una rutina que no tiene mayores desafíos. Sí puede ser a nivel técnico, cuando uno ya agarra mucho ritmo, empieza a conocer y a irse como a los detalles y cada vez ser más específico, ¿no? Pero el trekking es tomar una ruta, ir bien preparado, sí, y a vivir y tener la disposición de ir a vivir la aventura. Yo igual voy al gimnasio, ¿no? De hecho mi rutina es los lunes comienzo con trekking para trabajar piernas. Luego martes voy al gimnasio a hacer ejercicios de push, de empuje. Jueves voy a hacer ejercicio de pull, o sea, de tirar, no de empujar, sino de tirar. Y los sábados voy a comenzar a hacer unas clases de capoeira con mi hija. Mi hija tiene 7 años y ella ya la llevo a capoeira hace varios meses, 3, 4 meses, y la verdad que me está gustando. Y tienen una clase familiar
donde pueda hacer capoeira junto, o sea, papás o mamás e hijos, ¿no? O hijas. Entonces esa va a ser, es como la rutina que intento llevar de ejercicios para vencer el sedentarismo. Bueno, y yo me empiezo a hablar cualquier cosa mientras voy bajando. Ya estoy bastante más cerca. La bajada fue mucho más rápida. Habrá demorado que 15 minutos con suerte. Y en subir me demoré como 1 hora. Pero bueno. Ya estoy prácticamente muy cerca de la carretera, donde tengo estacionado mi auto allá a lo lejos. Prácticamente ya estoy en terreno plano, así que voy a empezar a plegar los bastones para guardarlos en el auto. Ahí, si es que más adelante tengo algún auspiciador, les comento qué marcas son y dónde comprarlos. Ahí está, ahí guardé. Plegué uno y ahora plegamos el otro. Lo mismo para las otras cosas, ¿no? Tengo harto equipo. Y ahora son pequeñitos, ¿eh? Por lo usual hago trekking más largos, pero ahora como era primera vez que hago en esta región, en este clima, en un poco de altura, o que cambia así tan bruscamente de altura, decidí hacerlo corto. Y luego me voy a aventurar a hacer alguno más largo, de a poco, para ir acostumbrándome a la altura y a las condiciones. La carretera la están arreglando, así que solamente tiene como gravilla, ¿no? Todavía no está en cemento, o sea, con cemento. No viene nada. Y listo. Hola, ya voy caminando, o sea, no caminando, pero voy manejando de vuelta. Mi comentario de la ruta: Manolo Cortés, tu ruta estuvo muy buena, especialmente para mí, que no soy de acá. Yo soy de Santiago, estoy acostumbrado al clima de la zona central de Chile, así que me encantó tu ruta para introducirme un poco por primera vez a una ruta en el desierto, que prácticamente es muy distinto a lo que yo estoy acostumbrado. La ruta del desierto, ¿qué puedo decir? Es como arena y piedras. montaña y montaña de arena y de piedras, muy distinto a lo que yo estoy acostumbrado, así que me encantó. También para comenzar a introducirme a estos cambios de altura fuertes que hay acá, y a poder quizás en un futuro comenzar a hacer rutas un poco más exigentes, con mayor altura. Yo comencé esto del trekking ahora de viejo, a mis 44 años. Siempre me gustó subir cerro, sobre todo cuando era más chico, niño o adolescente. En ese tiempo no le decíamos trekking, simplemente caminata por el cerro. Sí, caminata por el cerro, nada más. Ni siquiera senderismo le decía yo. Entonces, claro, comencé a los 44 años. Hace un mes, llevo un mes haciendo trekking
casi una vez por semana. Y ahora voy a cumplir casi 45 años, entonces por eso quise buscar una ruta, y ahí Wikiloc fue fundamental para hacer esto. La verdad es que no hubiese encontrado esta ruta sin Wikiloc, así que, y sin Manolo Cortés, ¿no? O sea, si Manolo Cortés no la sube, nunca hubiese hecho esto. Me encantó tu ruta, Manolo Cortés, muy buena. Voy a dejar el link a tu ruta en Wikiloc aquí en los comentarios de este video. Y en Wikiloc voy a dejar este video por si acaso alguien más se anima o quiere conocer cómo es la ruta con más detalle, pueden revisar este video en el futuro. Así que eso, ahora voy caminando, voy camino de vuelta a Arica. Yo vine 2 semanas a Arica con mi familia, venimos en auto desde Santiago, fueron 3 días porque venimos con mi hija chica de 7 años y nuestro perrito, entonces teníamos que ir haciendo paradas, entonces por eso lo hicimos 3 días. Muy buena experiencia, me gustó mucho, hace tiempo quería hacerlo. No se me ocurrió grabar esa experiencia, pero bueno, ahora estamos haciendo las rutas. Por acá hay una marcación de que hay un geoglifo. Esta es zona de geoglifo, pero como voy manejando, mejor me voy a concentrar en el camino para regresar sin novedades a donde nos estamos alojando. Y eso, voy a intentar encontrar otra ruta de Wikiloc. Si por ahí sabe alguien alguna que esté no muy lejana a la ciudad de Arica, me la comparte y yo encantado la voy a probar y les muestro cómo me va. Así que eso, muchas gracias Manolo Cortés una vez más y nos vemos.